En respaldo a las familias yucatecas que dependen del campo, el gobierno del estado, a través del titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Jorge Díaz Loesa, comenzó la distribución de cerca de 120 toneladas de semillas de maíz que permitirán la siembra de más de 5.900 hectáreas de cultivo para autoconsumo en favor de miles de productores agrícolas y sus familias de 25 municipios de Yucatán. Díaz Loesa encabezó el inicio de la entrega de este apoyo en los municipios de Tizimín y Espita, al oriente del estado, en donde se repartió un total de 1.950 paquetes. En el marco de su gira de trabajo por estas demarcaciones, el funcionario estatal visitó Popolná, comisaría de Tizimín, donde hizo entrega de semillas de maíz a mujeres y hombres del campo de esta comunidad, así como de Chantres Reyes, El Álamo, El Edén, Felipe Carrillo Puerto 1 y San José Montecristo. Posterior a ello, el funcionario estatal acudió a la comisaría de Chancenote, también en Tizimín, donde se reunió con el representante de los pequeños productores, Vicente Huitzil, para llevar el apoyo que ayudará también a habitantes de San Andrés y Trascorral. Más tarde, el titular de la SEDER se dirigió a Espita para visitar el comisariado ejidal y la comunidad de Nacuché, donde otorgó un total de 500 paquetes de semillas de maíz, beneficiando igual número de productores y hectáreas. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.